Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludamos para iniciar Enfoque Matinal. Estamos con mucha atención sobre el momento que vive el país, especialmente en materia de salud, porque todo lo demás se circunscribe también a priorizar la salud. Así que qué bueno que ustedes nos acompañan, porque nuestra agenda hoy es muy ambiciosa para mantenerlos al día como siempre. Nelson Rodríguez, Pablo Macchini, les saludo desde los estudios. ¿Cómo están, familia? Muy buenos días, Avis. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está la familia? Gracias a Dios en salud, eso es lo que hay que estar agradeciendo a Dios si uno está ahora en salud, porque todo lo demás es un pleito que hay que ir echando día a día. Bueno, así mismo, de eso se trata en un día donde seguimos en esta, aunque hay buenas noticias que debemos compartir más adelante, pero aquí estamos, se trata de contar y comentarles una actualidad. Así que, don Nelson, ¿cómo está usted, caramba? Tan buen piquero como era yo. Buenas noticias, dice usted. Eso está como muela de garza en estos días. Yo la busco. Martes 28 de julio, a 20 días de asumir el nuevo gobierno, pero habrá tiempo de hablar de ello, porque hoy es un día de mucha preocupación por el cuerpo que está ganando la pandemia. Preocupación y hasta cierto punto alguna desazón, porque estamos pisando un terreno de cierta indefensión del ciudadano. Y eso de sentirse desprotegido en materia de salud, y más cuando la vida propia está de por medio, eso mete miedo. Uno de los aspectos críticos de este rebrote del coronavirus es el desbordamiento en cuanto a la ocupación de camas para pacientes de COVID, que ayer llegó al 100% en Santo Domingo, y lo mismo ocurre en Santiago, y hasta en su provincia Peravia, Macchini, se habla de que la ocupación está en un 100%. Y cuando se habla de 100% de ocupación de camas, no es cosa sencilla. ¿Por qué? Porque eso, además de reflejar el pico a que está llegando la enfermedad, incorporar una cama para pacientes de COVID no es cosa sencilla. Incluso más si es para UCI, que ya en el Santo Domingo están en un 80% aproximadamente. Eso de la cama para UCI, para pacientes del coronavirus, lo explicó muy bien el domingo el director del Servicio Nacional de Salud. ¿Qué dijo Chanel Rosa al respecto? La tengo por aquí, la cita. Dice así Chanel sobre el asunto este de las camas. Abrir una cama de cuidados intensivos no es un tema de recursos económicos. Ojalá fuese ese el problema, afirma Chanel. Hay que armar equipos de trabajo, enfermeras especializadas, intensivistas, neumólogos, emergencias, personal administrativo, etcétera, etcétera. Miren lo complejo y lo sencillo que es decir 100% de ocupación de cama, pero comprar una cama no es como ir a una tienda de electrodomésticos. Además de los caras que están, ya el doctor Rivera de Unión Médica nos dijo a nosotros cómo eso ha subido más del doble de su valor. O sea que eso no es que lo venden en un lugar especializado, vamos a incorporar 500 camas. Eso implica muchas cosas adicionales. Pero escuchen por qué hablo de preocupación, por qué hablo de cierta desprotección y hasta de indefensión. Ayer el HOMS, el Hospital Metropolitano de Santiago, anunció que suspenderá las consultas ambulatorias presenciales por lo menos por las próximas 2 semanas debido al aumento significativo, dice el HOMS, del número de pacientes que acude a ese centro de salud con síntomas de la COVID-19 y que posteriormente resultan positivos a la enfermedad. Otro dato que espanta también desde Santiago es que la positividad de las pruebas en la ciudad corazón
era ayer de un 44%. Miren eso, señores. 44% la positividad de la prueba en la ciudad de Santiago. Yo creo, señores, que hay que extremar las medidas preventivas, porque ese cuadro y lo que se ve en la calle durante el día da la sensación de que el gobierno cierra de noche con el toque de queda, pero abre durante el día las puertas de par en par. Entonces, así no se vale. Yo creo que por lo menos hay que hacer un esfuerzo por reducir la circulación vehicular. Yo he mencionado aquí varias veces el asunto de los carros que circulen interdiario por número de placas, impar, impar. Yo creo que hay que volver, el gobierno debe pensarlo muy bien. Yo sé que no está en eso por las implicaciones que tiene y por el momento en que estamos. Recuérdense que hablé que nos separan 20 días del 16 de agosto, pero yo creo que hay que recoger un poco la actividad presencial en las grandes plazas comerciales, en las empresas. Hay que volver a regular un poco los turnos, aunque eso afecta a los empresarios, a la zona franca y hasta al propio sector turístico. Yo creo que de ser necesario hay que volver, aparte de las medidas que se tomaron a finales de marzo de este mismo año, porque cuando hablo de turismo no es que se cierren de nuevo los aeropuertos, pero por lo menos que se extremen los controles para la gente que nos llega desde fuera, incluso de países y estados que están en rojo. Para finalizar, un par de datos del boletín 130 de salud pública de ayer. En 4 días, o sea, jueves, viernes, sábado y domingo, los fallecidos ascendieron a 77, 19 por día. Y los nuevos casos en ese lapso, 6.544, un promedio de 1.636 diarios desde el jueves hacia acá. La positividad, 33% en sentido general. Y hay 2.665 casos activos, más que que los recuperados. 32.869 casos activos y 30.200 recuperados. Una brecha que se va agrandando poco a poco con el paso de los días, señor McKinney. Esos son los datos, Nelson. Esos son los datos. Ahora, lo que uno ha escuchado toda la vida es aquello de una acción debe provocar una reacción, o el pueblo dominicano lo dice mejor. Según el maco, es la pedra. O sea, si esa es nuestra realidad, uno espera una reacción de una contundencia que guarde relación con la magnitud del problema. Y es fácil decir que se están llenando 100% las habitaciones, 93%. No. Lo grave es la implicación de eso, que tiene que ver con una cosa sagrada, que es la vida. Entonces, uno lo que está esperando es una reacción de acuerdo a la gravedad de lo que estamos viviendo. Cuando tú dices que el HOMS, que es uno de los 2 hospitales principalísimos del país, cierra por 15 días las consultas, bueno, la gente no solo se enferma de COVID, tú sabes, la gente tiene otras gravedades, la gente tiene complicaciones, y resulta que uno de los 2 grandes centros, por grande y por la calidad, va a cerrar a las consultas, como se ha ido postergando casi todo. Entonces, como dijo Víctor en uno de sus últimos tweets, bueno, a este paso vamos a terminar ricos todos, abriendo la economía, pero muertos. Eso sí, ricos, o sea, recuperados económicamente. Entonces, uno lo que pide es la reacción de las autoridades, sobre todo en el aspecto represivo, del régimen de consecuencias, porque lo otro no es tan sencillo. Yo informaba ayer que se está trabajando rápidamente en lograr esta prueba del aliento que se hace soplando, que sería una maravilla, es una tecnología israelí,
que está en ese proceso. Eso es importante. Las autoridades, ahí explicas tú lo que explicaba Chanel, que ¿cómo que no hay habitaciones? ¿Cómo que? No, es que el asunto no es solamente el espacio físico. Entonces yo insisto en que ante lo que se nos ha echado encima, la reacción tiene que estar al mismo nivel. Entonces aquí hay unas fuerzas armadas con unas fuerzas élites que en circunstancias especiales se han soltado a la calle para imponer autoridad. ¿Qué estamos esperando? Bueno, los primeros meses nos jodimos porque tuvimos la mala suerte de un coronavirus en medio de un proceso electoral y las mezquindades políticas y personales afloraron. Uno por llegar y el otro por quedarse. Mezquindades de todo tipo. Ahí no hubo inocentes ni entre los santos, yo decía. Pero ahora ya ganó uno que va a asumir el 16 de agosto. Sí, pero ahora el lío es que yo no he entrado y aquel no se ha ido. Y como yo no me he ido, pero me voy en breve, no quiero tomar tal o cual decisión que pueda afectar. Óigame, es de vidas que estamos hablando. Entonces, por eso es que yo al inicio, Nelson, les decía, una buena, porque uno tiene que, si uno entra, hay material para quedarnos en el tema del COVID, pero uno tiene que, por salud mental, saludo al doctor José Miguel Gómez, por salud mental también buscar así, una buena. Y una buena para la transparencia del país, que es una de las grandes enfermedades de esta sociedad. La transparencia que lleva a la corrupción y que la ausencia de un régimen de consecuencias lleva a la impunidad y que está acabando con esta sociedad. Pues qué bueno que el presidente electo se va a subir en la ola de algunos países y de algunas instituciones, incluso en República Dominicana. Él anunció formalmente que las adquisiciones médicas del gobierno se van a realizar a través del convenio que existe con la Organización Panamericana de la Salud. Y eso se llama transparencia, que por cierto, hacer la felicitación al creativo de aquello de que el cambio es transparencia. Le quedó bonito, presidente electo. El cambio es transparencia, que siga por ahí. Esto es muy bueno porque esto viene a reforzar lo que, por ejemplo, a un David Collado le quedó muy bien. Ustedes saben que David Collado llegó e hizo un acuerdo similar con el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, todas las compras que se hacían, y creo que la actual alcaldesa Mejía y Gómez va a continuarlo, Carolina, es que todo lo que se compra aquí tiene que pasar por el filtro y la aprobación de esa comisión del PNUD. Eso es transparencia de la buena. Ahora esto va creciendo porque cuando se habla de compra de insumos y medicamentos en el sector salud, señores, eso ahí están todos los cuartos del mundo y tréchele más. Todos los cuartos del mundo. Ya se había avanzado mucho en la gestión de Elena Fernández, que hizo importantes modificaciones en el proceso de compra de lo que adquiría Promese. Y yo ella hacía unos concursos e invitaba cada vez a un periodista, un líder de opinión, para que estuviera ahí, le explicaban las cosas a uno. Y los millones de pesos que se ahorró el Estado Dominicano con ese tipo de compras de Elena Fernández en Promese fue por Baeza, como se dice. Luego ya cité al ayuntamiento, pero aquí ahora sí es verdad, porque aquí entran todos. Entra Promese, entra el Ministerio de Salud Pública y entra también el Sistema Nacional de Salud, que es el que administra los hospitales, el que tiene que ver con los hospitales. El Ministerio de Salud Pública es el órgano rector. Entonces, a veces, como el que ha hecho de vocero es el ministro de Salud, Sánchez Cárdenas, al ministerio se le pegan unos favos que no son del ministerio. Pero sí quería destacar, saludar el hecho de que el presidente electo haya tomado esta decisión, porque insisto, nosotros tenemos ahora muchos problemas, pero aquí, por ejemplo, el gobierno entrante ha hecho el reconocimiento del manejo de la economía, incluso el que se le pidiera a don Héctor Valdés Alviso que continuara es un reconocimiento en ese sentido.
Es decir, que las cosas en sentido general, habrá matices, en lo que tiene que ver con el manejo de la economía, ha ido bastante bien y las estadísticas están ahí. Donde más ha fallado en este país es en lo de la desigualdad social, la pobreza, que en los últimos años se ha mejorado por más de 10 puntos en pobreza y en pobreza extrema, sí, pero sobre todo el asunto de la impunidad, ni siquiera lo de la corrupción, lo de la impunidad. Y para evitar la corrupción que lleva a la impunidad, el instrumento es lo de la transparencia. Yo recuerdo un funcionario que me dijo, no, yo no estoy contra la corrupción, yo estoy por la transparencia. Y eso lo ha entendido Luis Abinader, y yo quería hacer el reconocimiento porque por ahí es la cosa. Por ahí es la cosa. El otro tema que quería tocar rápidamente es lo de una foto que salió en la revista Vogue en la versión británica, una foto de una playa de República Dominicana con muchísima basura. Entonces, bueno, esto ha desatado los demonios. Esto ha provocado muchísima indignación, que esa indignación se puede entender. La revista Vogue está en mala porque ha sido acusada de racismo. Es una revista que tiene más de 4 millones de seguidores en Instagram y que tiene un gran prestigio, pero ha entrado en malas con una acusación de racismo, que lo que tiene que ver con racismo y machismo, pobre de la entidad que sea acusada de esas cosas. Entonces, ella ha iniciado un proceso de pedirle a la gente que le envíe las fotos de su país, de zonas, de lo que cada quien es sensible a. Y una fotógrafa, artista del lente, Danae, pues envió esa foto. ¿Dónde yo quiero llevar esto? Mire, esto viene de lejos, esto viene de los estoicos, de Epicteto, que decía que lo importante es que uno pueda decidir qué depende de uno y qué no depende de uno y actuar en consecuencia. Eso después mucha gente lo ha dicho de diferentes maneras, pero lo que podemos o no podemos cambiar, tenemos que ubicarlo. Y entonces, en esto, ¿qué podemos cambiar de este drama que ha afectado la imagen de la República Dominicana? Bueno, no podemos cambiar a Vogue y ese Vogue cambio que esa campaña que ellos están desarrollando a nivel mundial, porque la foto no es mentira. La foto existe, eso demuestra una realidad. Eso no lo podemos cambiar, por eso se llama libertad de prensa. Usted y yo vamos a decir, pero me vas a poner un país tan hermoso con unas playas, las playas más hermosas de la bolita del mundo, y tú me vas a poner esa foto. Bueno, sí es mi derecho, señor Joaquín. Yo como revista, yo puedo publicar una foto de una playa de República Dominicana con muchísima basura. Eso es totalmente libertad de prensa. Ahora, eso no lo podemos cambiar. Ahora, lo que sí podemos cambiar usted y yo y los dominicanos es convertirnos en guardianes de nuestras playas, de la limpieza de nuestras playas. Eso sí, a Vogue no la podemos cambiar. Insisto, no ha faltado a la verdad. Nos ha afectado en todo esto. Yo no veo teoría de la conspiración, sino que como hay una competencia, los países que se benefician de este tipo de cosas promueven más de la cuenta esa información. Pero en el centro, donde yo quiero llevar esto es en lo que sí podemos nosotros cambiar. Y es cambiar nuestra actitud hacia el respeto a la biodiversidad, al medio ambiente. Y quería centrarme en eso, porque nosotros no vamos a cambiar a Vogue ahora que hizo esto en estas circunstancias. Mañana lo van a hacer con mala fe, que siempre lo han hecho, para afectar el mercado, porque es una lucha donde no hay inocentes. Eso no lo podemos cambiar. Se puede hacer algún trabajo de relaciones públicas que existe. Yo tengo entendido que se han contratado instituciones para que hagan ese trabajo. Sí, eso no, pero resulta que eso no lo podemos cambiar en su esencia. Lo que podemos cambiar somos nosotros los dominicanos. Eso sí está en nuestras manos. Cambiar nuestra actitud como gobierno, pero cuidado.
como ciudadanos, porque usted tiene que ser el cambio que usted le exige al gobierno y a los otros ciudadanos. Ese personaje ideal, responsable, que nosotros queremos que sea el vecino, que comience por nosotros. Entonces Vox, que siga publicando sus fotos, que ojalá no las publique, claro, pero si son ciertas, no hay nada que hacer. Ahora, ojalá que a partir de esto, esta indignación la convertamos en acción por el país. De eso se trata. Adelante, Alex. Quiero abogar porque sigamos poniendo mucha atención a nuestras fronteras aéreas. Lo de los aeropuertos es demasiado trascendental. Nosotros sabemos cómo llegó el COVID a República Dominicana. El mundo está demasiado próximo por la comunicación aérea. Y en las últimas horas se dio una disposición que luego fue invalidada, la de que cada persona que entraba vía aérea a República Dominicana se hiciera una prueba PCR aplicada en los aeropuertos. A partir de ahí yo entendí que la medida era idónea, pero se asumía una carga económica muy alta, cada pasajero. Y el costo no era asumido por la línea aérea, sino por nosotros como país, porque era una medida que estaba asumiendo el gobierno. Cuando se inició ayer se dieron cuenta que era insostenible en un aeropuerto. Cada resultado había que estimarle 10 a 15 minutos, varar un avión, o más bien decir una población de 100 personas, 150 personas que llegara en un avión, equivalía a horas muy tensas. Entonces ahora la medida se ha transformado a que solo el 10% de quienes llegan a República Dominicana en un avión de manera aleatoria reciban una prueba PCR. Eso es válido para otros renglones, por ejemplo. El delito internacional se persigue con mucha eficiencia, con ese ojo aleatorio de las instituciones de investigación, porque hay perfiles. Pero respecto al COVID-19 no puedes identificar un perfil que digas, mira, este lo veo bajito, gordito, agachado. Bueno, lo de la temperatura ustedes mismos han visto qué ineficiente es. Entonces, me parece que es una inversión que todavía hay que seguir analizando, más porque estamos en un país en donde hay demasiada dificultad para tener la prueba. Entonces destinarla erróneamente a un foco en donde no termina siendo ni siquiera eficiente es digno de que se evalúe. Yo sigo preocupada, inquieta, porque pienso que la persona que va a viajar debe hacerse una prueba de COVID-19 antes de abordar el avión, no después. Porque ya también el público que vino en ese avión fue frágil a cualquier contagio que hubiese ahí positivo. Debe ser una responsabilidad asumida antes de abordar el avión y por la línea aérea o esa responsabilidad compartida que tiene que aparecer de ahí para allá. El pasajero también tiene el poder de las líneas aéreas, que también están ahora haciendo su influencia para poder tomar alas. Es muy importante, entonces a ellos también se le puede cargar una parte de eso, no que la salud pública, que está bregando por un colapso que ya es real, tenga ahora que asumir al visitante o al dominicano que llegó ese recurso económico humano y técnico, porque es muy grande todo lo que se debate ahí. Pero atención, porque yo insisto, nosotros continuamos con una fragilidad ahí que es digna de cuestionar por las fronteras, independientemente de que mantengamos un control comunitario aquí, puede seguirnos viniendo el mal. Entonces eso es un barril sin fondo, es un barril sin fondo. Tiene que haber filtros para la llegada aérea a República Dominicana. Aplaudí la medida cuando la vi y después digo, ¿qué pasó? Nos caímos. Yo creía que habían acertado. Se entiende lo del argumento de que no era sostenible en los aeropuertos, pero es de ahí a antes de abordar el avión, yo pienso donde hay que analizar. Si alguien en ese aeropuerto dio positivo, ¿qué le podemos decir a los 70, a los 100, a los 130 pasajeros que vinieron ahí? ¿En qué punto los cuidó la línea aérea? ¿En qué punto los cuidó la responsabilidad compartida? Entonces, hay un tema ahí que no es exactamente de República Dominicana antes de llegar al país. Y miren, también inquieta por el tema de cómo en 5 meses no hemos podido aprender lo suficiente como población, como sociedad civil. No me estoy refiriendo a lo que tiene que ver con las autoridades. Y seguimos viendo tanta irresponsabilidad. En la medida en que avanzan las horas y vemos cada hospital y cada clínica privada decir, ya no hay cama para tanta gente.
A la gente, a la población común, solo le queda entonces comenzar a aprender por los golpes duros, porque vemos mucha gente valiosa falleciendo. Me da mucha tristeza ver el nivel de impotencia al que ha llegado la gente que es anciana, una edad en la que deberíamos dar privilegios y entregar una protección extrema a la gente que dio su todo, su vida útil al país, pero que una enfermedad los derrota, de la nada, los derrota. Y que entonces el sistema hospitalario, el sistema de salud no tenga como darles ese merecido cuidado. Entonces, no hemos sido suficientemente inteligentes, hábiles o responsables para aprender en estos 5 meses. Es tiempo de hacerlo, repito, por la mala. Hágalo por la mala, porque esto no tiene perfiles, decía hace un momento, esto no tiene perfiles. Y miren, a propósito de cómo hoy nos decimos y mañana nos desdecimos, dice la Organización Mundial de la Salud que para salir de un hospital después que usted tiene 14 días con COVID ya no hay que hacerle una prueba PCR, y un protocolo que se mantuvo y que también ralentizaba el servicio porque una persona se podía mantener hasta 60 días, como pasó con el señor Pasqualini, el caso aquel del italiano en el Hospital Ramón de Lara. Ya no tiene que ser así, no obstante sí, están hablando de una prueba rápida, dicen que la carga viral es demasiado, se identifica hasta por un mínimo en la prueba PCR y que si una persona tiene por debajo de 1000 ya no es de contagio, pero cuidado con eso, que más adelante nos podemos volver a desdecir. Hay que mantener sumo cuidado, pero ahora ya aumenta el número de domiciliarios. De aquí en adelante usted, por mal que sea, va a tener que hacer internamiento en su casa, porque es que no hay cama para tanta gente. Aprendamos con los golpes. Sí, el asunto de los aeropuertos y las pruebas rápidas, bueno, ya tendremos ocasión de hablar un poquito más adelante con el señor López, el vocero de Aerodón, que lo tendremos en enfoque matinal. Yo sí quiero resaltar que de por medio hubo algo de improvisación, porque lo que anunció Aerodón fue que la comisión de alto nivel del gobierno, la que preside Montalvo, dispuso una prueba rápida para cada pasajero que llegase al país. Y horas después se desdijo y dijo eso no iba así, por un cálculo elemental, porque decía que el tiempo de procesamiento de un pasajero son unos 10 minutos. Entonces un vuelo con 150 pasajeros y hay 5 máquinas disponibles, se tomaría unas 4 o 5 horas. Entonces yo resalto la improvisación de por medio, pero además creo que sí hay que prestarle atención a algo, a eso de los aeropuertos. Muchos países más pequeños que nosotros están asumiendo medidas y limitando el ingreso de determinados países. Por ejemplo, del estado de la Florida. El estado de la Florida no está cerrado a hacho y machete hoy porque el gobernador es republicano, pero lo que pasa en la Florida es un desbordamiento total. Entonces hay que hacer algo con los aeropuertos del país. No puede entrar y salir tanta gente así como así, tan campante en la situación que nosotros estamos. Por eso yo dije, hay que afectar intereses. El asunto del toque de queda, que la Asociación de Industria dice, no lo pusieron en el decreto, pero nosotros que tenemos horarios corridos, vamos a seguir trabajando de noche. No puede ser así. Si hay que interrumpir el horario, que se interrumpa el horario, pero estamos realmente desbordados. Un solo dato sobre el nombramiento de un nuevo ministro, Miguel de Camps, del Partido Revolucionario Socialdemócrata, el hijo de Atuey y de la actriz y cantante Cecilia García, será el ministro de Trabajo. Ya van 15 ministros, el 68% del total. 14 hombres y una mujer, a ver si en los próximos tweets que quedan para el nombramiento de los restantes 8 ministros empiezan a brillar un poco las mujeres en los altos cargos. Diga, señor. No, que un saludo a doña Sonia Guzmán, que viene a equilibrar una balanza bastante por ejemplo, no, es embajadora. Que no es ministra, pero no, un yo estoy hablando, olvídate, McKinney, no me refiero a eso, no me refiero a la gobernadora, no me refiero a Milagro Ortivoz, no me refiero a Milagro Germán, estoy hablando de ministra de altos cargos. Y la esperanza... yo te estoy señalando que ahora se nombró una persona en un cargo que es sumamente importante, no
Sí, pero estoy hablando de ministro. Estoy hablando de ministro, ni siquiera de viceministra, que ya hay muchas. Estoy hablando de que hay 15 ministros y 14 son hombres. Eso en función de la presión que hay en la calle. La semana pasada hubo un documento, que lo firmó hasta el Marco Pempén. Sí. Equidad de género. Yo no creo en eso. Abinader está haciendo su gobierno, armando su gobierno, está haciendo su nombramiento, está nombrando a la gente que se fajó en campaña, pero el compromiso del PRM de la equidad de género es lo que le están sacando. La esperanza es que por lo menos se nombren más de 3 ministras, que es la cuota que tiene Danilo en este momento, un 13%. Pero donde vamos es que se están acabando los altos cargos. Yo creo que lo fuerte solamente queda agricultura. Falta agricultura, medio ambiente, deportes, industria y comercio. Yo pensaba que doña Sonia iba para industria y comercio por experiencia propia. El Ministerio de la Mujer, Ciencia y Tecnología y Cultura. Entonces, lo que quiero subrayar, McKinney, porque van a aparecer muchísimos nombramientos, directores generales, ahí pueden compensar, y subdirectores, pero estoy hablando de los cargos de ministro, que es lo que más se nota, 68%. Sí, señor. Nelson, sé que hablabas del cargo de ministro, pero consideré interesante el hacer la nota de que una posición sumamente importante como la de Washington habían colocado una mujer, solo eso. Sí, la comisión de ética que está doña Milagros, pero tengo el ojo puesto en el asunto de los ministerios antes de referirme a lo de las gobernadoras. Adis Burgos. Vamos a ir ahora a una pausa comercial y cuando regresemos tenemos una entrevista interesantísima que queremos ustedes no se pierdan. La distinguida Rosa del Carte, representante de UNICEF en el país, estará con nosotros. Continuamos en Enfoque Matinal desde CDN y damos la bienvenida a doña Rosa del Carte, que es la representante de la UNICEF en el país. Bienvenida, doña Rosa, bienvenida. Hola, buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno tenerla por aquí, doña Rosa. La infancia, la adolescencia, fundamental en este momento de que hay graves consecuencias sociales por el coronavirus. Se está hablando mucho de aumento de la desigualdad y de la pobreza en la región, lo que incluye a República Dominicana. Entonces, pobreza y desigualdad impactan en forma determinante en la niñez. ¿Qué valoración hace UNICEF del nuevo cuadro que presenta la pandemia? Sí, bueno, pues como usted ha dicho claramente, la pandemia ha tenido unos efectos iniciales, ¿verdad?, que está teniendo de enfermedad. Y a los niños es cierto que les afecta menos la enfermedad, sobre todo a los niños pequeños, pero los niños están teniendo unas enormes consecuencias de los impactos sociales que está teniendo el coronavirus. Pues como saben, el tema de la educación, han estado niños con clases a distancia, pero con muchas dificultades. Todos sabemos que el acceso a Internet en unas zonas del país es muy pobre y tampoco los profesores estaban todavía preparados para hacer todas estas cosas, todas las clases de manera digital. O sea que ahí tenemos ya una brecha importante que vuelve a abrir diferencias entre aquellos niños que sí tienen acceso a Internet, que están en contacto con profesores ya preparados, y aquellos que no. El otro elemento importantísimo que está surgiendo es el tema de la desnutrición, ¿sí? En todos los países del mundo la pandemia ha generado pues, unos bloqueos, ¿verdad?, de las empresas, hemos tenido que estar cerrados en casa, etcétera, y está generando un impacto negativo muy importante en todo el mundo, en toda la región latinoamericana, según los estudios de la CEPAL, y también en el país. En ese caso, lo que estamos viendo es que muchas familias pues, o han perdido el salario o están todavía solamente con ayudas sociales, pero lógicamente no alcanza. ¿Y eso qué está pasando? Pues está pasando también que está aumentando la inseguridad alimentaria y está aumentando la desnutrición en los niños, ¿sí? Y aquí tenemos unos estudios que estamos haciendo varias agencias de Naciones Unidas, lideradas por PNUD, sobre cómo está impactando socioeconómicamente a las familias vulnerables la pandemia del COVID. Y en relación con lo que más le preocupaba a las familias más vulnerables, fundamentalmente su mayor preocupación era la alimentación.
¿sí? El 78% decía que lo que más le preocupaba en estos momentos es la alimentación. En esas encuestas, el 57,2% de la población ya vulnerable, porque el estudio se ha hecho solo en población vulnerable, el 40% más pobre del país, ya decían que o habían tenido que saltarse una comida, o habían disminuido la cantidad que ponían en las comidas, o que incluso no habían comido nada el día anterior. ¿Esto qué origina a los niños? Pues origina a los niños de menores de 5 años una desnutrición aguda que es muy peligrosa, porque la desnutrición aguda severa provoca muchas enfermedades y provoca además riesgo inminente de muerte. Se calcula que, tal como va el mundo, calcula el UNICEF, cada mes podrían morir 10.000 niños más por causas derivadas de la desnutrición. Esta desnutrición además hace que los niños tengan deficiencias en su crecimiento, tengan deficiencias en su desarrollo y tengan deficiencias sobre todo también en su aprendizaje. O sea, que es algo que afecta ahora y que va a afectar durante toda su vida a esos niños, ¿sí? Entonces, esas situaciones son importantes. Y luego, lógicamente, el tema de la violencia. También hemos comprobado, todavía tenemos cifras en el país, pero sí en el resto del mundo, que al estar los niños cerrados en casa sufren condiciones de estrés psicológico, igual que los adultos, pero además los padres, al estar también encerrados, se ponen más nerviosos y acaban sufriendo tanto violencia física en estos niños y también la violencia sexual, que también aumenta, ¿sí? Doña Rosa, la situación de la infancia ya era dramática antes del COVID y hemos hablado en el pasado de esa lamentable realidad latinoamericana, centroamericana, caribeña, dominicana. Ahora, con el COVID, ¿cómo valora usted las acciones, las políticas, lo que se ha hecho desde el Estado para proteger la infancia? Mire, ha habido varias medidas. Por ejemplo, en relación con la desnutrición, hay medidas que afectan directamente. Por ejemplo, una de las recomendaciones que se hace es que se mantengan los comedores escolares aunque las escuelas estuvieran cerradas. Y eso se hizo. Ojalá se hubiera podido hacer también durante el periodo de vacaciones, ¿verdad? Porque lo importante es que por lo menos tengan esos comedores escolares, esas familias vulnerables, ¿verdad? El otro elemento es el aumentar y expandir los programas de protección social, que también los ha hecho el gobierno, ¿verdad? Pero hay que ver hasta cuándo se van a poder extender, porque los efectos económicos van a ser muy largos, ¿verdad? Y si estas ayudas sociales acaban en agosto, pues sería terrible, ¿verdad? Sería terrible porque aumentarían la desnutrición de una manera brutal, ¿verdad? Se ha hecho alguna medida más con relación a la violencia, se han hecho muchísimas campañas, hemos hecho nosotros como UNICEF muchísimas campañas de cómo estar en cuarentena, tratando a los niños, etcétera. Pero uno de los elementos diferenciados clarísimamente es lo que comentaba, el tema de la desnutrición, que ahí sí estábamos bien. Antes de la pandemia teníamos unas cifras de desnutrición crónica que era de las más bajas de Latinoamérica, y eso es muy, muy, muy interesante, porque en general, como dices, tenemos cifras malas en muchas cosas, ¿verdad? En desnutrición teníamos unas buenas cifras. Y además había ese suplemento de alimentos con chispitas que se entregaban también entre protección social y PMA en las unidades de salud, que ahora hay algunas familias que tampoco la están recibiendo porque no van a las unidades de salud por miedo al contagio. Entonces, eso que hacíamos antes estaba muy bien y dio buenos resultados. Ahora estamos en unas circunstancias totalmente diferentes y hay una reducción de la situación económica, una reducción de los salarios en las familias, personas que han perdido su trabajo. El acceso a las comidas es menor, hay una mayor inseguridad alimentaria, ¿sí? Y por lo tanto hay que tomar medidas extraordinarias como la que estamos planteando UNICEF, que vamos a empezar las próximas semanas con el Ministerio de Salud, el SNS y varias ONGs, un programa de detección temprana y tratamiento comunitario de la desnutrición aguda en menores de 5 años, mujeres embarazadas y lactantes. Esperamos alcanzar al menos 20.000 niños. Doña Rosa, al inicio de la pandemia, UNICEF comenzó una campaña de educación a los padres y a los propios niños sobre lo que es el coronavirus. Le pregunto, ahora que hay un rebrote peligroso de la pandemia, ¿han seguido ustedes orientando al respecto o hay planes extraordinarios? Sí, mira, hemos estado sin cesar, hacemos cápsulas educativas prácticamente una cada día durante los últimos 2 meses y medio. Hacemos muchísimo trabajo en redes sociales, muchísimo.
pero vamos a empezar una nueva campaña más agresiva hacia mediados de junio, de agosto, la estamos preparando ahora, pero vamos a hacer una campaña mucho más agresiva, con mensajes mucho más agresivos, porque en este momento es la población joven la que no está siguiendo las normas para hacer la prevención del COVID, una población joven que se cree que a ellos no les va a pasar nada y efectivamente a veces les pasa poco, pero cuando esas personas llegan a casa, que después de que han estado de juerga en los colmados, bebiendo, etcétera, se han podido juntar con personas que tienen COVID y cuando llegan a casa son sus padres o son sus abuelos quienes se enferman y mueren. Entonces es una campaña que va dirigida a toda la población, pero fundamentalmente a esa población más joven que siente que esto se ha acabado porque ya no hay normas increíbles, aunque siga habiendo toque de queda, que se saltan el toque de queda, que se saltan todas las normas que están poniendo las autoridades y que al final lo que están consiguiendo es que sus mayores acaben falleciendo. Pero como en 2 semanas reiniciamos nuestra campaña muy fuerte. Sí, doña Rosa, lo que tiene que ver con el inicio de las clases, ¿afecta o beneficiará a la infancia dominicana? ¿Qué posición? Ya conocemos el Ministerio de Educación actual, el entrante, la ADP. ¿Qué posición tiene la UNICEF en lo que tiene que ver con el inicio, sí o no, lo virtual o presencial? ¿Cuál es la posición de la UNICEF en este tema tan fundamental? Bueno, UNICEF promueve que los niños tienen que aprender. Eso es fundamental. El aprendizaje no está discutido. Los niños tienen que aprender. Podemos discutir cómo pueden aprender, ¿verdad? El hecho de que haya total virtualidad, como se ha hecho en los últimos meses, para hacer eso, y tuvimos ya una conversación como IDEC con el futuro ministro de Educación, necesitamos un gran esfuerzo del ministerio en formar a los profesores para que puedan hacer unas buenas clases a distancia y en también, sobre todo, asegurar las condiciones de bioseguridad de las escuelas, ¿sí? Como digo, trabajamos con el Ministerio de Interior y estamos trabajando ya en determinadas conversaciones con el Ministerio de Educación, con el nuevo Ministro de Educación, pero efectivamente lo que no está en discusión es que los niños tienen que volver a empezar a estudiar en agosto. ¿De qué va a depender? Pues va a depender fundamentalmente de las condiciones de bioseguridad que tenga el país. Y no solamente el país, sino en determinadas zonas. Lo que está pasando en otros países del mundo es que tal vez, supongamos, se abren las clases en todo el país de manera semipresencial, pero en Santo Domingo no se abren porque tiene una tasa de contagios muy elevada, ¿sí? Entonces la idea es que hay que analizar, porque incluso cuando se abra en su momento habrá que ir analizando periódicamente, ¿sí? Entonces, si se abren las clases, cuando se abren las clases de manera presencial o semipresencial, hace falta tener un comité dentro del propio ministerio que diariamente evalúe la situación de expansión y epidemiológica del COVID en cada región y en cada distrito, porque no va a poder ser que hace para todos. Ahora mismo donde tenemos la concentración es en Santo Domingo, en el Distrito Nacional y en Santiago, pero sin embargo hay 3 zonas del país que tienen unas cifras muy bajas. Entonces, cuando se vaya a abrir las escuelas, hay que analizar las diferentes zonas del país, hay que poner todo, tienen que tener agua, todas las escuelas, agua y jabón, hay que medir todas las medidas de seguridad y hay que ir analizando esa situación de manera continua, ¿verdad? Porque puede que sean abiertas totalmente durante un mes y luego haya que cerrarlas durante 15 días en determinadas ciudades. O sea, para nosotros lo importante es que sí tiene que haber educación, pero que tenemos que tener en cuenta que a lo largo de por lo menos este año, una parte tiene que ser prepararse ya los profesores, pero desde ya, para poder mejorar más esa capacidad de enseñar digitalmente, y que luego la apertura presencial tiene que ser paulatinamente, para ir analizando, empezando por aquellas zonas que tienen menos casos y empezando también por los niños más pequeños, no por los adolescentes, porque los niños más pequeños, ellos se contagian menos y casi no transmiten el contagio. Sí, ya los niños más mayores se contagian más y transmiten contagio. O sea que hay que tener en cuenta todas estas cosas y no es un sí y un no global, es un analicemos en cada momento, cada región del país y los distritos municipales, las capacidades que tienen, y ahí hay que ir abriendo paulatinamente siempre que vayamos cumpliendo las medidas de bioseguridad. Y sobre todo, reforzar muchísimo la capacidad de los maestros en formación digital y tener y ofrecer una mayor conectividad a todo el país. O sea, no es un blanco y un negro, sí que hay que educarse, sí que hay que formarlos, pero con estas circunstancias de
sí, de manera no presencial cuando no se pueda, cuando se pueda de manera presencial o semipresencial, porque probablemente haya que partir en tandas, los turnos no vayan a ir todos juntos, ¿sí? Y como digo, tendría que ir variando de acuerdo a las regiones del país y a las situaciones epidemiológicas del país y a las características de las escuelas de esas regiones. Recientemente, junto a la Organización Mundial de la Salud, UNICEF advirtió de un descenso en las vacunaciones durante la COVID-19. ¿Esa situación afecta a la República Dominicana? Pues mira, no teníamos cifras, pero en el mismo estudio que te confirmo, que se hizo en el 40% de la población, este estudio va a ser periódico, va a haber rondas, ¿no? Esta es la primera ronda que se hizo en el mes de mayo. Ya el 13% de las familias decía que no había ido a vacunar a sus hijos. Y era mayo todavía solo, ¿sí? En algunos sitios porque no hay falta de oferta y en otros sitios porque las familias tienen miedo de ir porque puede haber gente en la sala de espera que los contamine. También hemos trabajado con el Servicio Nacional para que en todos los servicios de todo el país se haga siempre la atención bajo cita previa. O sea, que la gente llame por teléfono y para que se convoquen a determinadas personas y la gente no espere conjuntamente en la sala de espera. Eso es un elemento fundamental para que todos los servicios de salud tienen que tener cita previa y tienen que atender a un número de pacientes que lleguen cada 15 minutos o cada media hora. No pueden tenerlos a todos esperando porque eso ya no es bioseguridad y por lo tanto las familias luego no se atreven a ir. Doña Rosa, dos temas fundamentales que tienen que ver con la cadena de pobreza de las familias y sus hijos. Matrimonio infantil y embarazo adolescente. ¿Qué nos puede decir UNICEF de esos dos problemas que no hay manera de que se cambie esto del matrimonio infantil y a ver qué hacemos o qué estamos haciendo con lo de los embarazos entre adolescentes, por favor? Sí, bueno, primero decirte que ambos temas van muy ligados, ¿sí? Porque claro, 2 de cada 3 embarazos se deben a que ya hay matrimonio infantil, ¿sí? O sea, 2 de cada 3. Entonces, realmente decimos que no hemos cambiado el matrimonio infantil, pero es que el país todavía hasta hace un par de años prácticamente no estaba trabajando en matrimonio infantil. Sí en embarazo adolescente, pero no en matrimonio infantil. Y yo creo que precisamente el embarazo adolescente bajaba tampoco porque no estábamos enfocados en tratar el principal problema de base, que es el matrimonio infantil. Evidentemente, luego hay que tener acceso a conocimientos de salud sexual y reproductiva, por supuesto, pero en este país el elemento que más embarazo produce es el matrimonio infantil. Desde hace 2-3 años, UNICEF y varios socios más, Plan Internacional, SEIF, UNFPA, etc., estamos empezando a trabajar, hicimos muchos estudios, muchos análisis, que sí que demuestran lo que tú estás planteando, ¿sí? Un estudio que hemos hecho UNICEF con el Banco Mundial demuestra que si una niña se casa muy pronto, ¿verdad?, esa niña va a ganar durante toda su vida un 17% menos. Y dentro de las niñas casadas, la pobreza era de un 45%, mientras que todavía en el país era de un 28% en el momento en que lo hicimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Esa niña que se casa, deja la escuela, tiene hijos muy pronto, tiene muchos más hijos, gana menos, por lo tanto es más pobre toda su vida, a sus hijos los educa menos, con lo cual, por su propia falta de conocimiento, y al final tenemos en lugar de tener una persona pobre que se casa, tenemos 5 hijos de diferentes maridos habitualmente, sustentados fundamentalmente por una mujer que gana muy poco. Incluso en aquel momento hicimos un estudio de qué pasaría si se desapareciera el matrimonio infantil con la pobreza del país entero y hubiera disminuido un 10% la pobreza. Fíjese lo que nos cuesta bajar un 10% la pobreza del país. Pues si desapareciera el matrimonio infantil, automáticamente el país tendría un 10% menos de pobreza. Bueno, ya sabemos que UNICEF está llegando con educación y orientación a los padres y a los infantes. Pero le pregunto, doña Rosa, si está llegando a los sectores más vulnerables y carenciados con algún tipo de ayuda material. Sí, mira, hemos estado apoyando efectivamente a través de la formación. Hemos apoyado también muchísimo al Ministerio de Salud. Hace 3 semanas donamos 10 millones de material de protección. Hemos donado también 25 ventiladores invasivos al sistema de salud. Hemos trabajado con CONANI y con las ONGs que supervisadas por CONANI, que son muchas,
ofreciendo fundamentalmente material de limpieza, o sea, todos los insumos relacionados a la prevención del COVID. Y como te digo, ahora vamos a empezar en 2-3 semanas con un programa de tratamiento con alimentos terapéuticos listos para consumir de la desnutrición aguda. Ahí sí se va a llegar a todas las familias vulnerables, no con canastas de alimentos, porque eso ya lo están haciendo otras agencias de Naciones Unidas, pero sí analizando los niños menores de 5 años si están con desnutrición aguda, y entonces sí dándoles gratuitamente los sobrecitos, que son alimentos terapéuticos listos para consumir, a todos aquellos niños que estén con desnutrición aguda severa, con desnutrición aguda moderada, en riesgo inminente de desnutrición, o para las mujeres embarazadas y lactantes que también están desnutridas. Este programa afectará a todos los niños entre 6 meses y 5 años. Doña Rosa. Sí, adelante. Sí, el pasado mes de mayo, UNICEF advirtió que durante la pandemia miles de niños han estado expuestos a situaciones de riesgo tras la paralización de los sistemas de salud. Incluso la vez anterior que usted estuvo en este programa hablamos al respecto sobre la mortalidad infantil ante la COVID-19. ¿Usted podría ampliar el criterio? Sí, bueno, vamos a ver. Cuando hablábamos de mortalidad infantil, hasta hace nada hablábamos en el país solo de mortalidad neonatal, porque la mortalidad infantil ya había ido, todo lo que no era el primer mes de vida, había ido bajando en el país. ¿Sí? La mortalidad por debajo de 5 años, la mortalidad por debajo de 1 año, había ido bajando, y el núcleo duro de la mortalidad era la mortalidad neonatal, que en el año 2019 finalmente conseguimos una reducción muy importante del 28%. En este momento, las cifras que tenemos, de momento, las cifras, digo que son las cifras que tenemos porque ya sabes que hay un pequeño retraso por parte de las autoridades de salud en tener las cifras actualizadas de estos temas. Con las cifras que tenemos, esa mortalidad neonatal no estaría bajando más, pero estaría aproximadamente como en el año 2019. Ojalá por lo menos lleguemos a eso. Pero lo que nos puede empezar a ocurrir ahora, algo que no ocurría antes, es que empiecen a morir niños menores de 5 años también por el efecto de la desnutrición aguda, que los pone en un riesgo muy elevado de enfermar y morir. Algo que no teníamos en el país. UNICEF en el país no hacía programas de tratamiento de desnutrición aguda desde hace muchísimos años, y este año hemos visto la necesidad de reempezar con algo que hacíamos en los 70 y en los 80 en este país. Gracias, doña Rosa Elcarte, la representante de UNICEF en el país. Muchísimas gracias. Si tiene algo más que añadir, por favor. Bueno, yo solamente quisiera añadir a toda la población, y especialmente a la población joven, que por favor, cuando ellos estén disfrutando juntos, bailando y bebiendo, que piensen en sus madres, en sus padres, en sus abuelos, porque cuando lleguen a casa pueden llegar con ese virus, ¿verdad?, con el coronavirus, y pueden hacer que al final enferme su familia y que muera. En este momento yo creo que es el principal mensaje que tenemos que dar todos. Muchísimas gracias, doña Rosa. Enfoque Matinal va a una pausa, ya regresamos. De acuerdo, muchísimas gracias a los dos. Gracias. Bien. La sociedad completa viene manejando un sinnúmero de preguntas sobre cómo será la educación de aquí en adelante. No solo cómo será el año escolar, cómo será la educación en sentido general, porque estamos hablando de un cambio de paradigmas, de cosas que tal vez no volverán a ser como antes. A propósito de eso, hay tantas lagunas por la falta de información sobre cómo será exactamente el próximo año escolar, que esta semana nosotros venimos sosteniendo conversatorios con los principales actores. Ayer hablamos con la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, y hoy tenemos también en esa lista de prioridades nada más y nada menos que al presidente de la Asociación Nacional de Colegios Privados, el señor Antón Tejeda. Para nosotros es de mucho placer conversar con ustedes. Bueno, las autoridades de educación del gobierno entrante oportunamente también conversarán con nosotros, pero mientras tanto todavía hay cosas que no están cocinadas. Así que muy buenos días, señor Tejeda. Adis, muchísimas gracias a ti, al equipo, por la invitación y la oportunidad de poder conversar contigo y ver si podemos ayudar a dar un poquito de claridad al panorama, que yo sé que hay mucha ansiedad entre los padres y entre los estudiantes también sobre
cómo va a ser el retorno a clases. Sí. Y esto del retorno a clases, aún en el ámbito privado, está condicionado con que todos los colegios no son del mismo nivel. Hablaremos de eso en breve, así que por ahí vaya tomando nota, porque quisiéramos saber cómo se clasifican los colegios y cuáles están en esa clase alta, cuáles están en clase media, cuáles están en clase baja. Pero arranquemos por un panorama, porque hemos visto que ustedes han acusado a las autoridades de ineficiencia y de falta de información. Tenemos nuestras propias percepciones de ese tema, pero queremos saber ahora cuáles son las de ustedes. Bueno, no me gusta la palabra acusación. Yo creo que es una observación que yo he hecho sobre, en este momento de transición, la realidad es que hay una falta de comunicación. Todo el mundo está a la espera. Las autoridades salientes están en un proceso de transición con las autoridades entrantes y por lo tanto creo que estamos en un limbo y esa es la realidad. Todo el mundo está esperando a ver qué decisiones se van a tomar, de si las modalidades van a ser presenciales, semipresenciales o virtuales. Usted ha visto los comentarios que ayer hizo la ADP y que han hecho algunas otras organizaciones. Nosotros nos reunimos con el ministro de Educación designado Fulcar la semana pasada, le dimos nuestras percepciones y nuestras sugerencias y estamos esperando esta semana, si Dios quiere, que se defina, ¿no?, el tema para que los colegios puedan asumir su rol y preparar la modalidad que vaya a ser. ¿Qué propuesta tienen ustedes de manera específica? ¿Por cuál se sienten más identificados? Mira, yo te voy a contestar esa pregunta de la siguiente forma, ¿okay? La única modalidad que garantiza la seguridad y la salud de la comunidad educativa, léase el profesor, el estudiante, los padres, los docentes y la administración, es la modalidad virtual. Especialmente cuando tenemos un pico de contagios que va subiendo, no se ha estabilizado ni va en baja. Esa es la única que realmente provee eso. Ahora, hay una realidad. ¿Cuál es esa realidad? No todos los estudiantes de este país tienen acceso a la educación virtual. Entonces, es una realidad que como país debemos enfrentar y por eso creo que AINEP ha profesado, por decirlo así, que el sistema debe ser flexible. Debemos de poder dar flexibilidad a diferentes actores del sistema. Por ejemplo, una escuela, un colegio, como tú decías, en un sector rural, posiblemente con poco acceso a internet, bueno, pues probablemente a ese colegio sí haya que darle algún tipo de flexibilidad para una semipresencialidad, siempre y cuando en esa localidad los niveles de contagio estén controlados o por lo menos no estén en incremento. Entonces yo te diría a ti que nosotros no tenemos una predilección por ninguna modalidad, pero sí es claro que la virtual es la que en este momento nos provee el mayor nivel de tranquilidad y seguridad. Ahora, Adis, te añado a eso que en los niveles preescolares iniciales, los educadores están diciendo que la presencialidad es necesaria para garantizar la efectividad de la educación en ese nivel. También ahí tenemos que tomar en consideración que las informaciones que tenemos, por lo menos que pudieran ser, que van cambiando todos los días, es que en los niveles preescolares los niveles de contagio entre los niños son mucho más bajitos, o sea que hay el riesgo es menor. Pero entonces, las mismas autoridades han dicho que el niño es el que más fácil promueve el contagio, entonces ya en el círculo familiar, o sea, ahí hay un conflicto. Pero quisiera preguntar ahora, ¿ustedes tienen alguna estadística, un levantamiento que permita al país más o menos identificar cuáles colegios o qué porcentaje de los colegios es de clase baja, clase media o clase alta? Porque a partir de ahí entonces se ramifican las estrategias. No, eso realmente le corresponde al Ministerio de Educación. Tú sabes que en el Ministerio de Educación hay una división de colegios privados. Esa es la oficina que nos regula, es la oficina que controla y que tiene el panorama completo de cómo están catalogados los colegios en la República Dominicana. Yo lo que te puedo decir es que probablemente hay entre 3.400 y 4.000 colegios privados a nivel nacional. Muchos de estos colegios, como tú sabes, hay colegios de muy alto nivel, pero hay colegios privados que cobran 400 pesos al mes.
O sea, hay colegios privados que realmente hacen una función de semipúblico, si tú quisieras, en comunidades muy vulnerables, digámoslo así, sí, donde el sí. sector público no llega. Entonces hay una heterogeneidad en el sistema educativo privado bastante grande, ¿no? No son solamente colegios grandes privados, ¿no? Hay de todo, hay de todo. Pero en cuanto a tu pregunta, es muy difícil para mí decirte, mira, el 25% de los colegios es clase alta, un 25% medio. No, yo no tengo esa data. Tendrías que preguntarle al minero. Ok, y hay una pregunta de mucho interés. Ustedes se han referido en algún momento a una alianza público-privada y yo creo que ahora, más que nunca, eso suena interesante. ¿Han conversado? ¿Tienen algún tipo de esquema de en qué puede consistir ahora una alianza público-privada? Mira, Adi, qué bueno que tú me haces esa pregunta, porque lo otro era, estábamos enfocándonos en los problemas, ¿no? Y a mí me gusta tratar siempre de enfocar en una estrategia hacia una solución. La alianza público-privada, con la complejidad y el panorama que tenemos hacia el futuro con el COVID, yo creo que la única forma de salir adelante como país es si unimos los actores principales, como tú decías en tu introducción, a formular una estrategia país. Por ejemplo, AINEP ha propuesto una red educativa nacional. ¿Qué es una red educativa nacional? Sería un acceso de internet gratuito a todos los estudiantes del país, tanto público como privado, para que puedan acceder a una plataforma educativa. O sea, no es para acceder a Netflix, no es para ver películas, es únicamente, ni para chatear, es únicamente para estudiar. Y esa red estaría compuesta por, Claro, Altice, el Indotel, el Ministerio de Educación, MESIT, los colegios públicos, los colegios privados, y inicia y tratar de crear esta red, porque como tú sabes, República Digital y el Ministerio de Educación han estado dando equipos a los profesores y a los estudiantes, pero entonces no tienen acceso al internet. Entonces, ese es el tipo de idea que estamos buscando, una solución integral a un problema. Y ya la conectividad hoy en día debería ser, para temas educativos, debería ser gratuita. Totalmente de acuerdo. Ese es un ejemplo de una alianza público-privada que estamos promoviendo con el MINED. La pandemia obligó a un cambio drástico en la metodología de educación. También ustedes, los colegios, la pasaron muy fuerte al finalizar el año pasado, pero uno tiene la percepción que en términos económicos se redujeron los costos. Pero no nos basemos en percepciones, quiero hacer la pregunta directamente. ¿Esa modalidad virtual redujo el costo de la administración de un colegio? Mira, Adis, yo creo que también una excelente pregunta, porque sabemos que eso está en la mente de todo el mundo. Yo creo que no hay una sola persona en la República Dominicana hoy que no esté afectado económicamente por la situación del COVID. Y dicho sea de paso, eso incluye a los colegios privados y a los empleados de los colegios privados. Yo creo que la virtualidad reduce costos en la operación de un colegio, porque, por ejemplo, estamos ahorrando algo en energía eléctrica, pero la realidad es que hay que mantener las instalaciones. Yo creo que el sector educativo privado tiene que hacer un esfuerzo, especialmente si la modalidad que designe el Ministerio de Educación, vamos a suponer que ellos designan que va a ser virtual la educación. Yo entiendo que los colegios privados tienen que hacer algún esfuerzo de hacer descuentos, buscar formas de flexibilizar el pago de la cuota para los padres. No tanto, Adis, porque han bajado los costos, sino porque hay que ser solidario ante una situación económica precaria para todo el mundo. Esa es la palabra que tengo aquí anotada. Los colegios han sido acusados de no ser solidarios con la economía familiar de este momento, pero parece que si se les deja a la voluntad del colegio, muy pocas iniciativas podrían verse. Entonces, desde la asociación, ustedes no han contemplado, han conversado con sus miembros, porque a finales del año escolar alguno debió sentir esa sensibilidad y no se produjo descuento para ninguna de las familias en términos masivos. Tal vez alguno hizo una iniciativa aislada, pero ese es uno de los dolores que tienen las familias. Bueno, yo entiendo y yo comprendo y acepto esa preocupación que tiene la familia, pero yo creo, y es mi lugar como presidente de AINEP, yo estoy aquí defendiendo la educación privada y tratando de explicar el punto de vista de la educación privada. Nosotros tenemos estructuras de costos que son muy fijas
porque el 70-80% del costo de un colegio es la nómina de sus profesores. Entonces, a menos que yo le vote a los profesores, o a menos que yo le diga a los profesores, yo te voy a pagar un 15, un 20% menos, es realmente muy difícil proveer un descuento, como yo he visto en la prensa que han solicitado descuento de un 30, un 40, un 50%. Y estoy absolutamente seguro que las personas tienen una percepción errónea de los márgenes operativos de los colegios. Y yo lo dije en el show del mediodía, cuando uno de los presentadores me dijo, no, porque ustedes se ganan un 30%. Le digo, no, pero yo cojo un 30%. 30% me suena muy razonable, dame un 30%. Los colegios no ganan un 30%. Entonces, los colegios tienen que pagar impuestos, tienen que pagar TSS. Entonces, todo eso, en ningún momento el gobierno le dijo al sector educativo privado, vamos a bajarte los impuestos para que tú puedas paliar la situación de los padres. Tenemos padres con situaciones económicas precarias que no han podido pagar y que se le ha dado flexibilidad. Entonces, hay esta percepción, y lo he dicho anteriormente, de que el colegio es el banco central. El colegio no es un banco central, el colegio tiene sus gastos y sus ingresos. Muchos padres no pagan a tiempo o hay que acomodarles, especialmente con esta situación de la pandemia. Sin embargo, los bancos, los préstamos, los impuestos se tienen que seguir pagando con la misma regularidad. Entonces, si nosotros vamos a reducir costos importantemente, una de las únicas maneras de hacerlo es bajando los salarios de los profesores o saliendo de profesores. Entonces, al fin del día, es una operación donde tú le estás diciendo a una familia que depende del colegio, no un maestro, decir, bueno, ya yo no te puedo pagar, bye bye. Entonces estamos siguiendo acumulando problemas para la economía. Entonces... ¿Y qué propuesta sí puede ser realizable de manera que no colapse el sistema, ni colapse el maestro, pero tampoco las familias? Mira, Adis, tú usaste la palabra que yo ayer estaba hablando con una ex ministra de Educación, Jacqueline Malagón, y se lo dije. Yo tengo preocupación de que el sistema educativo privado colapse. En el sistema educativo privado hay 800,000 estudiantes. Quiero repetir ese número. 800,000 estudiantes estudian en el sector educativo privado. De niveles, todo lo que te dije, heterogéneo. Hay 2.8 millones de estudiantes en el sistema educativo dominicano, 2 millones públicos, 800,000 privados. Sí, tenemos que tener mucho cuidado, porque así como cualquier dueño de cualquier empresa en la República Dominicana hoy está preocupado y dice, bueno, pero ¿de dónde vienen mis ingresos? Mis gastos siguen incrementando, esto se está parando. Esa misma preocupación tienen los dueños de colegios privados y los operadores de colegios privados, aunque sea sin fines de lucro. Entonces, si el sistema educativo privado colapsa, tú vas a tener 800,000 estudiantes del sector educativo privado yendo al sector educativo público. Y el sector educativo público no tiene la capacidad, no hay forma de asumir 800,000 estudiantes del sector educativo privado al público. Si ya con lo que hoy hay no dan abasto, aparte de la calidad, que es otro tema. Entonces la gente quiere la educación privada por la calidad, pero entonces dice, no, yo no quiero pagar eso. Bueno, pues usted no quiere pagar eso, usted tiene la opción de irse al sector educativo público. O alternativamente, como te he dicho, aquí hay colegios muy caros, como hay colegios privados muy económicos. Entonces hay una variedad de opciones. Ahora bien, habiéndote dicho eso, Alex, porque tú usaste la palabra colapso, y es una preocupación que tengo, no solamente del sector educativo dominicano privado, sino de la economía dominicana. O sea, los colegios no están exentos de un posible colapso económico y hay que estar muy prudentes. Por eso te digo que hay que solidarizarse con los padres. Y AINEP lo ha dicho en muchas ocasiones, que es esencial tener una comunicación muy abierta con las asociaciones de padres de cada colegio para darle la estructura de costos de esos colegios y que puedan ver. ¿Hay ahorros? Sí, hombre, se va a ver algún ahorro en la electricidad. Pero aparte de eso hay que pagar los impuestos, hay que pagar el anticipo, hay que pagar los salarios. Cada vez que uno vota a alguien hay que pagar prestaciones laborales, la tecnología, las medidas de seguridad e higiene que ahora nos están exigiendo, que vamos, si es semipresencial, yo no te quiero ni decir la cantidad de gastos que hay que asumir para garantizar o proveer algún nivel de seguridad con la higiene. Las pruebas que vamos a tener que hacer. Oye, hasta las mascarillas. Es un tema que estamos pensando. ¿Quién va a pagar las mascarillas, los padres o el colegio? Hay una pregunta que se hace de rigor y que es, yo podría decir, en el plano de la educación privada ahora, la papa caliente. ¿A quién le vamos a tirar la papa caliente del pago de la inscripción?
Tal vez yo creo que una inquietud al final o casi finalizando la entrevista es que no hay un beneficio concreto, consensuado, para que los padres puedan decir, bueno, me voy a aligerar la carga en 5 pesos, en 10 pesos, o me voy a aligerar la carga en un 5%, en un 10, en un 20 o como sea, pero que no haya una propuesta por parte de los colegios, va creando ansiedad en la economía familiar. Entonces, quiero preguntarte si han contemplado algún tipo de cariño para las familias con el tema de la reinscripción. Mira, 2 cosas que te quiero decir, Adis, y vuelvo y te repito, muchas gracias por la invitación y el tiempo a compartir aquí contigo. AINEP ha dicho que la palabra reinscripción es inadecuada y no debe utilizarse. ¿Okay? Porque la connotación de la palabra en sí es como que estoy pagando una y otra vez por el mismo por la misma cosa. La reinscripción no es más que otra cuota, y es una cuota que usamos los colegios para saber con qué estudiantes contamos para el año que viene. Tú me entiendes, es como una reservación de cupo. Pero si yo te digo a ti que el colegio vale 100 pesos, si yo te digo a ti, mira, dame 10 pesos de reinscripción y 90 de cuota, bueno, es lo mismo decir, oye, me dame 10 pagos de 10 pesos, que son todo lo que cuesta el colegio, ¿tú me entiendes? Entonces, hay un mal uso de connotación. Y nosotros hemos dicho, por favor, no usen esa palabra con los padres y explíquenle a los padres. Vuelvo y repito, es muy importante esta comunicación que cada institución educativa tiene que tener con su asociación de padres y madres. Si hay antagonismo en esa relación, igual que en un matrimonio, Adis, no va a funcionar, ¿ok? Va a colapsar. En cuanto al cariñito que tú hablas, mira, yo te voy a decir una cosa, a título personal yo creo que hay que hacer un esfuerzo y hablar con las asociaciones de padres y ver qué costos uno puede eficientizar en sus instituciones educativas y pasarle ese ahorro a los padres. No porque sea un tema de que ahora me va a costar menos, porque yo no creo que va a costar menos. Te estoy muy sincero, no creo que las operaciones de los colegios el costo va a bajar. Sin embargo, hay que solidarizarse con una precariedad económica que tenemos todos. Eso es importante. Y la otra cosa que yo te quería comentar, Adi, yo, Anton Tejeda, entiendo que es responsabilidad del gobierno proveer algún tipo de alivio, no solamente a los padres, pero también a las instituciones educativas, públicos y privadas, porque nosotros estamos un poquito al margen de qué tipo de ayuda pudiese haber. Entonces, si nosotros recibimos algún tipo de soporte de parte del gobierno, por ejemplo, pues es un apoyo que nosotros podemos pasar directamente a los padres. Y te doy un ejemplo rápido. Los colegios no cobran ITEVI, por lo tanto, los colegios no pueden compensar el ITEVI, lo perdemos, es parte del costo. Entonces, bueno, una propuesta sería que el gobierno diría, mira, ya los colegios, todo lo que compre un colegio no se le va a cobrar ITEVI. Ahí hay un ahorro inmediato, para los colegios que podemos pasárselo a los padres. Pero si yo te compro a ti un servicio de promoción para mi colegio en tu programa de televisión y tengo que pagar 100,000 pesos y 18,000 pesos de ITEVI, ese 18,000 pesos de ITEVI se va a mi costo, no lo puedo compensar porque yo no cobro ITEVI. ¿Me entendiste? Entonces, ahí hay un ejemplo perfecto del tipo de acciones público-privadas que podemos hacer para el beneficio de los padres, pero tiene que haber un apoyo del gobierno, que es el único ente en este país que tiene la escala para ayudar y asegurarse de que el sistema educativo privado no colapse. Y estoy preocupado de esa posibilidad. Bueno, al cierre de esta entrevista, Anton, te tengo que decir que yo sigo igual de preocupada. Sí, porque mientras vamos buscando alternativas, todavía no las tenemos, no está la fórmula perfecta, así que tendrás que volver a ser invitado a este programa. Tendrás que volver a conversar con nosotros. Anton Tejeda ha estado con nosotros, presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas. Continúa entonces la expectativa de más informaciones sobre el próximo año escolar y toda la preocupación expresada. Gracias por estar con nosotros, Anton. Gracias a ti, Adis. Cómo no, buenos días. Vamos a una pausa. Luis José López, vocero de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, Aerobón, es nuestro invitado del momento. Oportuna presencia, Luis José. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias. Realmente agradecido de la oportunidad y poder compartir con todos actualizaciones importantes, ya que sé que hay mucha preocupación y muchas preguntas respecto a las últimas medidas tomadas por las autoridades. Bueno, prueba rápida, sí o no, a los viajeros que arriben por los aeropuertos regenteados por Aerobón. Primero que sí, luego que no. ¿Qué pasó ahí, Luis José?
¿A quién o quiénes les achacamos la improvisación? Porque de que la hubo, la hubo. Bueno, la disposición fue tomada por las autoridades dominicanas. Realmente es el Estado dominicano quien tiene la facultad de determinar los criterios para el ingreso de todos los ciudadanos al país. El domingo en la noche recibimos la instrucción de parte del CESAC, el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria de la Aviación Civil, que desde el lunes en la madrugada estarían llegando doctores del Ministerio de Defensa para realizar las pruebas rápidas. Nosotros inmediatamente habilitamos el espacio para que se pudieran realizar esas pruebas rápidas y se estuvieron realizando durante el día de ayer. Lo que sí que el tiempo de procesamiento de cada prueba es de 10 a 13 minutos y cuando uno suma la cantidad de pasajeros que llegan en un vuelo y el tiempo que toma realizar el control, realmente se formaron largas filas que involucraban que una persona durara hasta 4 y 5 horas para poder ingresar a la República Dominicana, lo que motivó un gran número de quejas e obligó a las autoridades a revisar la aplicación de esta medida. Bueno, el CESA habla de la posibilidad de que se aplique de manera aleatoria. ¿Qué están contemplando ustedes? Estamos precisamente a la espera de recibir la instrucción de parte del CESAC como organismo responsable de la seguridad aeroportuaria y ente coordinador junto al Ministerio de Defensa para saber cuál será el nuevo protocolo e inmediatamente tengamos esa información, pues la daremos a conocer. Lo que nos han estado informando es que probablemente sea igual que sucede en muchos otros países, de que en vez de aplicar la prueba a la totalidad de los pasajeros, se seleccione una muestra representativa de esos pasajeros y sean ellos los que estén sujetos a realizarse la prueba. De ahí que la invitación y la petición para todos los pasajeros que tengan la intención de volar a la República Dominicana es que sepan que es posible que a su llegada al país les sea solicitado realizarse una prueba rápida. Pero Aerodón ha estado cumpliendo con las otras medidas sanitarias dispuestas por Salud Pública, el asunto de la temperatura, el control de los movimientos. ¿Cómo ha estado funcionando eso del protocolo? Hemos estado dando fiel cumplimiento a las medidas. El protocolo lo que establece es el uso obligatorio de la mascarilla, establece establecer controles de acceso y limitar el área de salida exclusivamente para pasajeros con boleto confirmado, establece reforzar toda la limpieza y desinfección, reforzar la comunicación, establecer pantallas de acrílico en todos los puntos de interacción. Y todas estas medidas las hemos estado cumpliendo al pie de la letra. La única medida en la cual había sí ciertas oportunidades, que inclusive el ministro de Salud lo informó así en una rueda de prensa hace más de una semana, era en la aplicación del control de temperatura a la llegada al país. Pues si bien es una responsabilidad estatal de que era la autoridad nacional quien debía hacer este control, sabemos de que había limitaciones de la disponibilidad de personal y desde hace más de una semana Aerodón de forma voluntaria ha estado asumiendo la realización de ese control de temperatura para garantizar la aplicación sin ningún tipo de inconsistencia en todos los aeropuertos de lo que establece el protocolo. Las operaciones se han venido desarrollando de manera satisfactoria. Llevamos ya más de 100,000 pasajeros que han ingresado y salido de la República Dominicana en estos 27 días del mes de julio. O sea que estamos confiados que poco a poco la industria se vaya recuperando de esta crisis sin precedentes. Bueno, se han mantenido las operaciones aéreas durante la noche y las madrugadas. Con el asunto del toque de queda, Aerodón hizo una serie de recomendaciones para que se llevara consigo el pasaporte, el boleto aéreo en caso de ser necesario para mostrar a las autoridades. Yo creo que esa no es una medida que debe disponer Aerodón, sino el gobierno. Pero mi pregunta va dirigida a cómo ha estado funcionando eso durante las horas del toque de queda. El comportamiento ha sido habitual, o sea, todos los pasajeros se han podido trasladar hasta el aeropuerto. Como bien indicas, lo que hicimos fue comunicar la recomendación que recibimos de las autoridades, pues si bien se tiene el toque de queda, el decreto contiene una excepción para los pasajeros de vuelos internacionales y en ese sentido lo que se necesitaba era demostrar que la persona está realizando ese traslado por realizar un vuelo internacional. Entonces, sí hemos tenido noticias de algunos puntos de chequeo en el cual los oficiales no tienen conocimiento de las medidas y
se generan ciertos inconvenientes. Por eso es que recomendamos a los pasajeros que tengan la intención de hacer un vuelo nocturno, de salir con suficiente anticipación, anticipando de que pudiera existir algún retén en el camino que le demande dedicar unos cuantos minutos hasta que el oficial autorice su tránsito hasta la terminal aérea. La operatividad dentro del aeropuerto de las Américas, los restaurantes y tiendas de las aerolíneas permanecen abiertos, solo dan servicio para llevar. ¿Cómo ha estado esa cotidianidad? Todos los restaurantes y tiendas aplicaron, al igual que lo hizo Aerodom, un protocolo de salubridad y han estado abriendo de manera paulatina. Es decir, si bien nuestra terminal, tanto de las Américas como las otras, están funcionando, debemos de reconocer que el tráfico de pasajeros ha sido muy inferior a los números que estábamos acostumbrados a manejar en el pasado. De ahí que iniciamos durante los primeros 15 días solamente con la terminal B, es decir, con la mitad del aeropuerto, y desde el 17 de julio hemos estado operando ambas terminales para tener mayor espacio y poder favorecer el distanciamiento físico. Las tiendas y restaurantes han estado abiertas, ofreciendo solamente un servicio para llevar, y han actualizado todos sus menús para poder favorecer el que los pasajeros y el que los usuarios adquieran los productos y los puedan consumir en algún otro punto donde sea seguro hacerlo, porque recordamos que es imprescindible que utilicen una mascarilla desde antes de ingresar a la terminal hasta que terminan su vuelo y salen del aeropuerto en el destino. Bueno, repíteme esa información, porque ustedes habían dispuesto el cierre de la terminal A de las Américas para concentrar a los viajeros en una sola área. Es decir, que ahora está abierta de nuevo la terminal A. ¿Y a qué obligó a eso? Sí, lo que hicimos fue de que si bien podíamos manejar todas las operaciones en la terminal B, reconocíamos de que teníamos un par de horas en las cuales coincidían varios vuelos y se formaban largas filas en el área de migración llegadas, y para favorecer el distanciamiento físico, lo que hicimos fue abrir ambas terminales para poder distribuir los vuelos entre ambas terminales y así evitar que se formen largas filas, porque ahí estábamos duplicando la cantidad de agentes de migración disponibles para recibir a esos pasajeros que llegaban a la República Dominicana, y así acortando los tiempos de espera a todos esos pasajeros y favoreciendo el distanciamiento físico al tener más espacio de terminal disponible. Pero yo sé, antes de finalizar, vamos a volver al principio. Como fue un cambio tan rápido de disposición de la prueba rápida a no la prueba rápida, probablemente haya mucha gente confundida al respecto. Por favor, repítenos esa información inicial. Sí, lo que comentaba es que en el día de ayer, lunes 27 de julio, las autoridades dominicanas establecieron como mandatorio el hacerse una prueba rápida para poder ingresar a la República Dominicana. Sin embargo, desde las 8 de la noche de ayer lunes, las mismas autoridades revisaron la medida y decidieron suspenderla hasta nuevo aviso, hasta tanto no se defina un proceso que favorezca el distanciamiento físico y evite que se formen largas filas en las terminales aéreas. O sea que si es una persona que está viendo el programa y tiene la intención de volar hasta la República Dominicana, sepa de que si lo hace en el día de hoy, no será sujeto de realizarse ninguna prueba rápida, sino que a su llegada solamente se le hará el control de temperatura y se le pedirá que complete la declaración jurada de salud, que es lo que establece el protocolo, pero le pedimos que se mantengan atentos a las informaciones que se publican, tanto a través de las redes de Aerodom como a través de los canales oficiales de la Comisión de Alto Nivel, para saber si esta medida será revisada y si en un futuro puede que se le solicite realizarse una prueba rápida al llegar o que traiga consigo la evidencia de haberse realizado alguna prueba sobre el COVID-19. Bueno, gracias, Luis José. Gracias a ustedes por la oportunidad. Sigo a sus órdenes. Gracias. Luis José López, vocero de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, Aerodom, con informaciones muy pertinentes y oportunas. Gracias de nuevo y continuamos con Enfoque Matinal. ¿Qué dicen las redes sociales? De eso hablaremos ahora con nuestro compañero Samuel Guzmán. Hola Samuel, buenos días. Buenos días, Adis. Buenos días, amigos de Enfoque Matinal. Definitivamente hay que iniciar esta sesión
hablando de Samaná y de la joven que se ha hecho famosa en estos días, Carmen Danae. Por ahí anda una foto de ella y de lo que subió con relación a la costa de Samaná, por lo cual la han estado acabando desde algunos sectores, porque se entiende que pues no se hizo mucho bien al publicar esta imagen que muestra la costa, a una parte de la costa de Samaná, pues arropada de basura, plástico y todo tipo de desechos. Una foto que también ha sido seleccionada por la prestigiosa revista de más de 100 años de edición en la versión británica de Vogue, una revista estadounidense, esta es su versión británica. Pero sin embargo tenemos que destacar que esa imagen ha provocado una cadena de reacciones de personas que han aprovechado la ocasión para demostrar y exhibir la belleza abundante que tiene la República Dominicana, sobre todo esa península de Samaná. Yo de particular me la voy a jugar, y aunque muchos han estado acabando a Danae, yo voy a felicitarla por lo menos, aunque sí tenemos más de 110 hermosas playas, ¿verdad? Y aunque sea una sola, que es ese pedacito de costa que ella mostró lleno de basura, pues realmente sí estaba lleno de basura. Y yo creo que un consejo humildemente que yo le voy a dar, que lo que debieron hacer, los que salieron a acabar con Danae, es decir, un trabajo mancomunado del sector turismo, sector hotelero, ayuntamientos y demás, y decir, mira, en Samaná tenemos 110 playas que son hermosas, pero vamos a agradecer a Carmen porque enseñó la foto de la que sería la 111, que va a ser hermosa, y nosotros vamos a rescatarla para incluir ese trozo de costa y entonces tener ahora 111 playas hermosas. Gracias a Carmen, porque teníamos 110 y ahora tenemos 111, ¿verdad que sí? Y tomar esto como algo negativo, porque limpiar nunca hace mal. Yo entiendo que estuvo bien de mi parte la foto, exhibirla, enseñarla, para que limpiemos un poquito más y se vea mucho más hermoso de lo que sí es. Ahora sí, vamos a enseñar esta foto que también aprovechó para publicar Vinicio Castillo, de la Fuerza del Pueblo, mostrando parte de la tanta belleza que tiene el país, a su papá con un león marino ahí en Samaná. Tenemos esa fotico por ahí, mírela ahí a don Vincho Castillo, con un león marino jugando en una de las playas de Samaná, para que ustedes vean que la belleza abunda, hay mucho más cosas positivas que negativas. Sin embargo, yo creo que hay que tomar las cosas en el punto positivo y aprovecharlo para sacar lo que está mal. Y estos señores, eso fue en Los Minas, aunque debimos destacar la parte positiva de la policía que supo sacar a esas personas en Ocoa. En esta ocasión en Los Minas, a una joven, a un ciudadano que estaba grabando desde su balcón en su casa, el procedimiento que efectuaba la policía aparentemente en un desorden, le lanzaron una botella al que estaba grabando desde su casa. Aprovechamos para destacar ese titular que está ahí: grabar desde casa no está prohibido en el medio del estado de emergencia. Escuchemos el audio. Mira cómo están ellos haciendo desorden a dos manos y rompiendo botellas. Ya está ahí, papá. Él va a disparar a ella. No hay por qué, si usted no está haciendo nada irregular, no debe haber temor a que lo estén grabando, porque se supone que usted está cumpliendo con el sano deber, el compromiso de custodiar las calles y demás. Así que esa actuación, al igual que destacamos las decenas de actuaciones loables de la policía, en esta ocasión queremos decir que no estuvo acorde con el debido proceso. Adis. Muchísimas gracias, Samuel. Gracias por estar con nosotros y presentarnos el mundo desde la perspectiva de las redes. Señores, a ustedes también un lindo día en compañía de CDN, porque hay mucho más en nuestra programación. Bye, bye.